Recuerdan que la semana pasada estuvimos de una manera muy informal hablando un poco acerca del justo juicio de Dios, que el hombre en su naturaleza no cambia. Esté en China, en Japón, no sé qué, comete los mismos pecados, porque es una naturaleza pecaminosa, se manifiesta de igual forma en la humanidad, ¿no? Ahora Pablo nos va a hablar en este capítulo acerca de el judío moralista. Ellos creían que podían ganarse el favor de Dios por simplemente ser judíos. Creían que estaban exentos del juicio de Dios por ser pueblo de Dios y estaban convencidos de que Dios les condenaría a los gentiles paganos y que ningún judío experimentaría el juicio de Dios. Y Pablo procede a demostrar al moralista con mucho ímpetu que ante Dios es igualmente culpable. Consideraban a los gentiles inferiores espiritualmente y fuera del alcance de la misericordia de Dios. Anteriormente habíamos hablado de la ira de Dios, que la ira de Dios también es un juicio de Dios porque es un dictamen, ¿no? Que se da ante el pecado. En la vez anterior que estuvimos conversando, vimos este versículo bíblico que dice en Salmo 33, 13, 15, que el Señor mira la tierra desde el cielo y observa a todos desde su trono en el cielo. Mira, a todos los habitantes de la tierra. Él formó la mente de todo ser humano y entiende todo lo que la gente hace. De Dios no se escapa absolutamente nada. Y cuando usted va a un juicio, no sé si recuerdan en películas que hemos visto muchas en la televisión y en el cine donde hay juicio, pues hay un jurado, hay abogados, en algunos casos hay un jurado y hay siempre pues los abogados que presentan sus ponencias para presentar, para ver si la persona es culpable o demostrar que la persona es inocente de los cargos que se le imputan. Pero siempre el juez lo que intenta es tratar de descubrir la verdad para poder emitir un juicio, ¿no? O el jurado tratar de escuchar algo que le indique cuál puede ser la decisión más correcta a tomar. Sin embargo, en el caso particular de Dios, Dios lo ve todo y no hay nada que se escape de él. Por eso los juicios de él son justos, porque él sabe no solamente lo que hacemos, sino las intenciones que tenemos en el corazón. Ahora sí hablemos un poquito del concepto de juicio y vamos a hablar de un concepto meramente de diccionario. Esto lo saqué de un diccionario bíblico. Podemos discutirlo si así lo desean. Es un procedimiento por el que Dios determina la culpabilidad o la inocencia de una persona y también designa quién es el pecador a la luz de la verdad. Recuerden que habíamos hablado que el hombre pasaba por diferentes tipos de juicios, ¿no? ¿Cuántos juicios era que habían? ¿Me puede alguien refrescar eso? Habíamos hablado que ya en Apocalipsis se hablaban de dos juicios específicos, uno para el pueblo de Dios y otro para los pecadores. Hablamos de el diluvio. De Sodoma y Gomorra, de la Torre Babel. También se habló del juicio del trono blanco. Una pregunta, ¿cómo manejan ustedes el concepto convicción de pecado? ¿Cómo se supone que nosotros, ya siendo cristianos, entendemos que esa convicción opera en el hombre? Bueno, pues para cristianos es por medio del Espíritu Santo, Ujú. para cristianos. Pero entonces, ¿cómo hace el hombre que no conoce a Dios? Desde que el hombre pecó, pues sabe lo que es el bien y el mal. Buscamos Juan 16 del 5 al 8 a ver qué nos dice. Dice, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hebreos 4:12, porque quiero hacer un comentario al Sí, por respecto. ahí. Fíjense que esto no es como la guillotina, que es tajante, corta, ¿no? Y te cortó la cabeza y no te da opción de quedar medio vivo. No. Quizás si esta figura, esta figura no existiera de la convicción de pecado, Dios sería, la justicia de Dios sería un tanto cuestionable porque entonces tú dices, "Bah, Dios es amor y en qué momento si estás aquí o es blanco o es negro. Sigue siendo blanco o negro porque es pecado o ausencia de pecado, pero siempre Él abre una ventana. Hay una oportunidad y la convicción de pecado es eso, una ventana que le da al pecador para que pueda llegar a él y se pueda convertir en su hijo, porque esto es una obra que hace el Espíritu Santo. Busquemos Hebreos 4:12, ¿qué dice? Pues Lo la tengo. palabra de Dios
es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Sí, el juicio de Dios, esta convicción de pecado es también parte, representa el juicio de Dios. El Espíritu Santo nos trae al arrepentimiento. Busquemos Juan 6:44, donde otra vez se nos vuelve a repetir, el Espíritu Santo nos trae arrepentimiento, porque entra la palabra a nuestros corazones y entonces nos va convenciendo de esa verdad. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, imagínense, ¿no? Lo que queremos llegar es que esta figura era necesaria para que se cumpliese esa parte de que él decía cuando nos presenta Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, no es simplemente que va a haber un juicio categórico donde los buenos se van para la gente que tiene a Cristo en el corazón se va para el cielo y los que no tienen a Cristo en el corazón se van para el infierno. No. Él da una alternativa para que ese proceso no sea tan categórico y abre la ventana para que las personas puedan, a través de diferentes métodos, diferentes circunstancias, ¿verdad? Porque Dios utiliza cualquier cosa creada para poder convencer al hombre de esta verdad absoluta que Jesucristo es el Mesías y es nuestro Salvador y es el Hijo de Dios. Entonces, pues, qué bonito descubrir que el Señor siempre abre una ventana para que se pueda ampliar este abanico de posibilidades para las personas que no conocen a Cristo. Y sobre todo Entonces, entender que no depende de nosotros, porque mucha gente a veces cuando evangeliza, de repente, y esto hablo paréntesis, piensa que por más que técnicas que tú tengas es que la gente es más fácil. No, no, no. Si no es la técnica, es que tú tienes que orar primero para que el Espíritu haga su trabajo. Tú nada más tienes que hablar y lo demás lo hace el Espíritu de Dios. eso es cierto para aquellos que no oyeron el mensaje. Pues si oyeron el mensaje, ya la única forma de salvarse es por Jesucristo. Ah, no, claro, claro, lo sabemos, porque las personas que no, hay muchas personas en nuestro diario vivir que ya han tomado una decisión, o sea, que ya han tomado no abrirle su corazón a Cristo, punto. Y tienen su vida así, ya esa gente entra en condenación definitivamente, pero hay otras personas que todavía nosotros son terrenos, podríamos decir, todavía son terrenos fértil, porque el Señor dijo que la mía es mucha y que los obreros son pocos. Yo pienso que la oportunidad está hasta el fin de nuestros días. Amén. Puede haber una persona que se arrepienta en el último momento de su vida y el Señor por eso no la va a condenar. Entonces, ahora mismo habrán ateos que en algún momento Dios va a tocar su corazón, o terroristas, o agnósticos, qué sé yo. Claro, Nosotros no sabemos qué fin va a tener el ser humano. El día que ya muera ya está condenado. Pero claro. mientras que esté vivo y si ha oído el mensaje del Evangelio, lo puede rechazar hoy mismo y durante mucho tiempo, pero tiene la oportunidad de arrepentirse hasta el último, ¿no? Claro que sí. Yo quisiera añadir, ¿verdad? Porque una vez o sea, tenía la duda en cuanto a las personas que, ¿verdad? Indígenas, por ejemplo, que no hubieran oído nunca de la palabra y cómo iban a ser ellos juzgados y, ¿verdad? Y cómo iba a determinarse, porque no es que, ¿verdad? Van a ser juzgados porque no conocían, pero van a ser juzgados en cuanto a lo que hay en su corazón, ¿no? Lo que es correcto y lo que no lo es. Es que eso lo vamos a ver ahora, porque ya Por eso. Pero, habíamos mm, sabido que anteriormente el Señor decía que ningún ser humano es inexcusable, porque aún ellos metidos en el Amazonas o en cualquier selva bien recóndita donde no haya quizás todo el sistema de comunicación sofisticado que hay hoy en día, pues esa gente está en contacto directo con la naturaleza y la naturaleza te está gritando que Dios es el creador y es el dueño de todo porque ellos mira, el ser humano, y lo estudiamos en psicología, tiene ya intrínseco desde que nace una necesidad de lo divino. Y se lo, mm, se lo ha buscado desde tiempos, desde que empezó la humanidad. Se ha buscado esa necesidad y la historia de la humanidad ha demostrado eso. Por eso es que hay tantas religiones y tantas maneras de tratar de conectar con allá arriba. Y es porque hay una necesidad del ser humano en completar esa conexión con lo divino. Siempre, siempre ha existido. Y creo que en ese sentido, pues,
Yo creo que el plan de Dios es perfecto. La tecnología había avanzado y hoy en día hay misioneros y tarde o temprano la gente llegará a un encuentro con la verdad y tendrá que tomar una decisión. Pero como ese capítulo 2 te habla del justo juicio de Dios, pues Dios es un Dios justo, o sea, no va a juzgar a aquellos que no sabían. O sea, más allá. Y yo creo que pudiera hasta pasar, y no sé, ¿verdad? Es para que lo Ujú. discutamos aquí como grupo, porque estoy pensando yo, hay personas que tal vez conocen algo del Evangelio, pero no lo conocen en su totalidad. O sea, y no porque saben un poquito, yo puedo llevarlos a un juicio de una totalidad porque hay cosas que no las conocen. Entonces yo creo que en ese juicio de Dios, Bueno, yo te ¿verdad? voy a dar un ejemplo. Dios Un tiene que ser ejemplo, justo en ese proceso, yo te ¿no? voy a dar un ejemplo y tú me dices, me vas a dar un veredicto de justicia de eso. Cuando yo Sí. estaba en Puerto Rico, yo tenía un carro, mi primer carro fue un Miata, eso es como el carro de la Barbie, es una cosita chiquita y que es convertible, pero es chiquito, eso creo que es de Mazda, ya eso ni lo Sí. hace. Es chiquitito, chiquitito, y con eso yo me movía para todas partes. Y un día me fui para San Juan, no sé qué fui a ver, y regresé a la universidad como a las 6 de la tarde, y me subí por una calle que era una bajada. Y adivina qué pasó. De repente, detrás de mí, y llegó la policía. Joven, usted está subiendo por una calle que es una bajada. ¿Usted sabía eso? Usted está cometiendo una infracción. Ay, bendito, discúlpeme. Lo que pasa es que, mire, yo acabo de llegar de Panamá y ahorita estoy saliendo, estoy estudiando aquí en Sagrado y ahorita estoy saliendo, pues, de vez en cuando y no me voy muy lejos y estaba por aquí cerca y pues nada, qué pena, de verdad. Por suerte a esta hora no se mueve mucha gente, pero bueno, de día pues es más fácil ver la señalización, pero yo le puedo prometer que la próxima vez no voy a subir por aquí y se me queda viendo y contó hasta 10. Y sacó la libreta y el señor me va a poner la multa, no tiene compasión de mí. ¿Tú qué hubieras hecho si tú fuera la policía? Porque como quiera, yo no me sé las leyes, pero yo la estaba violando. Yo, yo Pero no, tuviste la señal, Ah, mijo. llegaste a ver la señal. Es que no, oye lo que te estoy diciendo, la no vio. importa que yo la haya visto o no, no importa que yo no sepa, yo violé la ley y la ley me va a caer encima, porque a Yo ellos sé, no les pero que importa que yo no la haya visto, a ellos no les importa, yo en realidad subí por ignorancia, o sea, yo no sabía que esa calle era así, o sea, yo cometí un error sin querer queriendo, pero los errores sin querer queriendo también son penalizados, porque el hecho de que yo no sepa la ley no quiere decir que no me caiga la justicia porque yo violé la ley en ese lugar. Entonces, él me iba a poner a multa, pero él estaba con una muchacha y él ya se me quedó viendo y me dice, tenga más cuidado la próxima vez. Y mire las señalizaciones para que te vayas y camina primero y después te llevas el carro y cuando te haces familiarices un poco con el área, porque aquí, bueno, no todos los lugares tienen señalización, pero una calle sube y otra baja, una calle sube y otra baja. Por lo general es así, pero ten un poquito más de cuidado. Esta vez te la vamos a pasar, pero ten mucho cuidado y espero disfrutes la isla de Puerto Rico. Y yo, wow, wow, y no lo pude creer, ¿no? Y no me pusieron la multa, pero me la iban a poner. Y el hecho de que yo no supiera la ley, a ellos les sabía a nada, porque simplemente si viola la ley, aquí hay una ley y usted la violó. Entonces, ante el Señor va a pasar exactamente lo mismo, no porque yo no había escuchado. Mira, nosotros en este estudio nos vamos a dar cuenta que hay gente que no conoce, bueno, hay gente que no conocía la ley porque la ley pues era propiamente de los judíos, pero tú puedes hacer cosas en tu vida diaria que agradan a Dios y tú vives como si tuvieras esa ley en tu mente y en tu corazón y eso para Dios es válido porque tú eres buena persona, tú ayudas a las demás personas, tú respetas, tú no robas, tú no matas, tú no andas en bochinche, tú no andas quitándole cosas a lo ajeno a los demás. Entonces estás haciendo cosas que agradan a Dios. Entonces, al final y al cabo, los hechos te van a llevar allá. Claro que el principio que opera ahí es que hay algo bueno en ti, esa búsqueda de lo bueno, aunque tú no la llames Dios, es Dios que se está, que tú le has permitido se manifieste en ti y no lo malo, porque tú abandonas de hacer las cosas que desagradan a Dios sin saber y estás buscando de lo bueno, de hacer lo que es correcto, ¿no? Sí. por ¿Algún eso comentario? siempre y cuando no haya conocido
de la palabra. Claro, vamos a ver eso más adelante, Lo que pasa porque es que si la ley no viene antes de Moisés, no, la, claro, claro, la ley de Moisés era Moisés, la ley escrita, pero desde la creación existe una ley universal creada por Dios. sí, Por eso tú vas a cualquier civilización antigua, remota, y hay ciertas reglas que son no matarás, no robarás, y claro. no leyeron en ningún sitio. El concepto de justicia otorga liberación al justo y condena al malo. Siempre ese, al fin y al cabo, el juicio justo de Dios va a terminar en esto. Está íntimamente ligado al carácter misericordioso, generoso, justo y veraz de Dios. Busquemos Salmo 14. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Amén. Sí, quizás yo busqué una versión diferente a la que tienes, pero en esencia lo que trataba de describir ese salmo era carácter misericordioso y generoso de Dios, que en cierta forma le da a cada uno lo que le corresponde. O sea que no, a diferencia de nosotros, por eso es que este concepto de justicia es un poco difícil a veces de manejar, porque nosotros tenemos algo que Jesucristo no deja que interfiera, como dice que hace en Panamá, dice, no sé si en Puerto Rico, los que saben de electricidad, que hace gron, cuando dos polos están, se repelen, ¿no? Eh, es el hecho de las emociones, que las emociones a veces nos privan de tomar la decisión correcta. Por eso es que usted no va al supermercado con hambre, no toma decisiones con rabia, ni toma decisiones feliz, porque entonces no logra ser justo, porque uno tiene que tomar esa decisión sin que las emociones interfieran y ser para que el resultado sea más pragmático, ¿no? El pueblo dice también que el pueblo de Dios debe ponerlo en práctica, este concepto de juicio de Dios. Miqueas 6:8, ¿qué nos dice? Eh, oh hombre, el que ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. O sea que es un concepto que pertenece a Dios, pero también le pertenece al pueblo de Dios. Y entonces nosotros tenemos que practicar eso en nuestro diario vivir también. La iglesia como tal debe practicarlo. En este caso aquí dice el pueblo de Dios, ¿no? Se trata del desenvolvimiento de la misericordia, ya esto es más de diccionario. Se trata del desenvolvimiento de la misericordia y la ira de Dios en la historia, en la vida y en la experiencia humana. Ajá. Que aquí te habla, Dios determina la culpabilidad o la inocencia de una persona y también designa quién es el pecador a la luz de su verdad. Y aquí cuando lo estaba leyendo yo pensé lo siguiente, que en cuanto a la inocencia y la culpabilidad, la verdad de Dios es distinta a la verdad del hombre. Muchas veces quizás cuando hay justicia, cuando te están juzgando por cualquier cosa, es conforme a la ley de los hombres, que no necesariamente es la ley de Dios. Y en este concepto hay que tener mucho cuidado porque quizás hay ya leyes que los hombres hayan aprobado que vayan en contra de la voluntad
voluntad y de la ley de Dios. Y cuando nosotros sabemos eso, independientemente de lo que el mundo diga, de que estemos bien para el mundo, no necesariamente estamos bien para Dios. Y ese concepto de justicia, ese concepto de culpabilidad no va a quedar, no va a ser obviado porque no sepamos o porque hicimos el bien conforme al hombre, sino que también Dios lo va a tomar en consideración porque no es lo que Él nos enseñó y no es lo que Él nos manda cuando Claro, lo aceptamos a Él y decidimos hacer su voluntad. creo que también la clase cuando estábamos hablando de la culpabilidad del hombre, hablamos de su verdad como Cristo. Él vino a representar eso y no solamente a validar la ley, sino a hacer la verdad viva, ¿no? Todo lo que él decía, todo lo que él hablaba al pueblo de Israel en ese momento, era para que lo pusieran en su mente y en su corazón y lo pusieran por obra, ¿ves? Y entonces que iba muy en contra a la manera que quizás ellos estaban viendo hasta ese momento lo que era correcto y lo que no era correcto. Confrontó mucho eso y tienes toda la razón de que la verdad de Dios no necesariamente machea con la verdad justa, entre comillas, del hombre. ¿Tú qué juzgas? Romanos 2 del 1 al 3. Vemos ese dedo acusador allí. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que hacen, a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Claro, pero ahí estamos hablando de unas personas que están señalando a otras su pecado, pero que ellos están quizás hasta peor que aquellas personas que están juzgando. Creo que eso es ese concepto de juzgar a los demás siempre me ha sido muy conflictivo porque es quizás difícil de aplicar, porque dentro de la iglesia, entre los hermanos, yo considero de que más que juzgar debe estar la exhortación entre los cristianos, la exhortación más que juzgar al otro porque se equivocó. Y no sé, de todas maneras, el amor que Dios pone en nuestro corazón no significa que tú toleres el pecado, pero sí en algunos momentos, evidentemente, hay circunstancias en las que hay que dejarlo en evidencia. Uno no se puede callar ante ciertas cosas que son injustas y cosas que le hacen daño a seres indefensos y uno tiene que abrir la boca y decir, mira, eso está mal y uno emite un juicio, eso es incorrecto. No sé si ustedes han tenido que Basi- vivir situaciones como esas, ¿no? Básicamente ahí lo que habla de juzgar es de condenar. O sea, tú no puedes condenar. Tú puedes notar un pecado en alguien y exhortarlo, ¿verdad? Decir, mira, esto, según yo entiendo la Biblia, pues tú estás haciendo esto mal, podemos ayudar, etcétera. Pero juzgar en el sentido de condenar, eso sí que no podemos hacer. Aquí tenemos un versículo que es Romanos 2:4, la continuación de eso. Jimmy, ¿lo puedes leer? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Amén. Amén. La bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado. ¿Qué crees que significa eso, Blanquita? Yo pienso que esto que nos está hablando aquí Pablo es más de juzgar, es como juzgar personalmente a las personas, como también cuando criticamos, yo lo veo también como algo así, este tipo de juzgamiento, qué palabra, eso no existe, Sí. pero es este tipo de juzgar, este, y, y en el 4, lo que nos está diciendo Pablo es que mira, Dios te perdona. ¿Cuántas veces nos dijo que perdonáramos? En eso de juzgar, la misericordia de Dios es tan grande y tan grande y tan grande que nosotros nos creemos que somos mejores que Dios y podemos juzgar. Y entonces no vemos con los ojos que Dios está mirando a la persona al nosotros hacer un juicio. Según Dios es bondadoso y es paciente, también tenemos que ser nosotros, nuestros Exactamente. hermanos, ¿verdad? Y Para que lograr que lograr que se arrepienta.
Sí, al fin y al cabo eso es lo que se está tratando del arrepentimiento, porque no es, como vuelvo y repito, a mí me viene la idea de la guillotina, no es tan radical como una guillotina que corta la cabeza y ya, ahí no hay más nada que hacer. No, es que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el objetivo de Dios es estar con el ser humano y Él quiere abrirle oportunidades para que llegue a ese proceso, arrepentimiento. En el Benjamín, concepto que estabas mencionando ahorita, cuando se estaba hablando del juicio, se parece a lo que te sucedió con el policía en la calle. O sea, te están perdonando la infracción para que tú corrijas tu Sí, comportamiento y no tengas problemas. Aquí Pablo entiendo que está también insinuando o mencionando que Dios, la bondad de Dios no es porque entonces Él está tolerando el pecado. O sea, vamos a pecar porque Dios me va a perdonar. No, Dios si tú te arrepientes, pues Él te da esa oportunidad porque su fin, como tú dices, no es el castigar, no es la guillotina. Su fin es traer al hombre otra vez a acercarse, a que el hombre se acerque al ser humano, se acerque a Dios. Y en ese concepto, pues Dios tiene que abrir, o Él abre la oportunidad para que la persona se arrepienta. O sea, desde el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos que aún en medio de los juicios, las trompetas, los juicios de Dios, siempre había una pausa, las famosas pausas donde Dios daba y abría entonces la oportunidad y abrirá la oportunidad para que las personas puedan acercarse a Él. No es una amnistía de que, ok, pues vamos a dar este tiempo para que entonces pues ya los pecados pues no cuenten aunque los estén haciendo. No, es para que el hombre tenga la oportunidad de reconocer su situación ante Dios y poder entonces corregir por lo menos buscar corregir esa actitud y ponerse en las manos del Señor para que Él sea el que lo ayude y lo perdone. Fíjate que somos justificados por Cristo, o sea, no claro. es por lo que nosotros hacemos. El concepto de salvación es un concepto complejo, pero no es que la salvación sea difícil, simplemente es el aceptar el que Cristo, por su sacrificio fuimos salvos, somos justificados y somos hechos justos ante los ojos de Dios. Amén. Así es. y si el Señor nos extendió a nosotros esa paciencia y esa longanimidad, ¿por qué nosotros entonces no hacemos lo mismo, ¿verdad? Ya que el Señor lo hizo con nosotros y entonces la extendemos a nuestros hermanos. Por lo menos yo veo que deberíamos hacerlo, porque como dice en el 3, tú sabes, lo que tú juzgas, a veces tú mismo lo estás haciendo y quizás estás mirando al otro para tú sentirte mejor. Pienso yo, no sé. Eso O a lo soy mejor yo. no lo estás haciendo, pero puedes caer y hacerlo luego. Claro. Exactamente, por eso es que digo, Dios mío, nosotros no podemos juzgar. Y ahí viene también el tema de la viga en el ojo, ¿no? Y la paja en el ojo ajeno. Claro, A veces, claro. muchas veces estamos pendientes del resto Exactamente. y no hacemos un análisis delante del Señor de nuestra vida, ¿no? Y cómo fallamos realmente y que Dios tenga misericordia siempre, ¿no? Porque muchas veces no manifestamos, por decirte, la ira, pero la tenemos en el corazón de algo Claro. que nos ofendió, pero ya está en nuestro pensamiento, ¿no? Cuando veamos a alguien pecar de la iglesia, lo que vamos a hacer es orar por él, Y Sí. quizás con mucho amor, como que decirle, hacérselo saber. Claro, exacto, pero con claro. mucho amor y hacerle saber, mira, yo no Y soy no, quien, y no pero todo el mundo tiene ese don de poder hablar sí, Claro. con eso. Porque al sí, porque final, lo que sacan es el dedito ese. También tendemos a analizar esos momentos donde vemos que alguien está haciendo o tiene un comportamiento que nosotros entendemos de acuerdo a la palabra y lo que el Espíritu nos ilumine, que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Nosotros, ser humano al fin, tendemos a utilizarlo para señalar la falta, pero lo hacemos como diciendo qué bueno yo soy, porque yo no hago eso. Estamos como los Ajá, fariseos. Santificándonos, Sí, es que somos fariseos. mira, sí, no hagas eso porque mira, te vas a condenar, pero lo estamos Eso es haciendo lo que no en el somos. espíritu de que no queremos que se condene y que queremos que se acerque a Dios, sino
que nos estamos como justificando a nosotros diciendo qué malo tú eres, mira, yo tan bueno Claro. que yo soy. Busquemos ahora Romanos 2, del 5 al 8. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Justicia. Y al final Dios pagará a cada uno según sus obras. ¿Y usted para dónde quiere irse? Ese de la derecha como que no está muy bueno nada, ahí no la están pasando muy bien. Ese lugar nadie quiere ir para allá. Yo prefiero subir la escalerita y encontrarme con esa luz, porque donde está la luz está la vida, ¿no? Amén. Amén. Hay que Leamos. recordar que esta carta está escrita a los cristianos en Roma, no hay conversos, o sea que dentro de la iglesia tú tienes que seguir demostrando lo que has creído, Oh, sí. obedeciendo a Dios. Sí, y qué duro, porque es una sociedad que está perdida, súper perdida. Bueno, no hemos cambiado tanto. Ahora hay perversiones, como vimos ya en estudios anteriores, que hasta nuevos pecados del hombre se inventa, nuevas maneras de pecar, hasta eso llegamos. Salmo 62, 12, nueva traducción viviente, ¿qué nos dice? El Jimmy. amor inagotable, oh Señor, es tuyo. Ciertamente tú pagas a todos de acuerdo a lo que hayan hecho. Sabemos que aquí están hablando del juicio, pero no en ningún momento se está diciendo aquí que las obras es la que te van a salvar. No, no. Y eso es muy importante porque usted ve asociaciones sin fines de lucro lleno de gente que está tratando de salvar lavar su alma de todos los pecados que tiene, salvar su vida, pero viven unas vidas pecaminosas porque no hay ese compromiso, esa entrega y ese arrepentimiento tan necesario. Porque aquí la palabra clave es esa, arrepentimiento. Si la persona se arrepiente es porque reconoce su pecado y es capaz de adquirir, ¿no? Una vida nueva. O sea, Dios te la va a dar, pero tú la vas a aceptar también, ¿no? Entonces te riges bajo los parámetros establecidos para esa vida nueva porque eres un nuevo ser. Y lo que dijo Miguel es bien importante. Tenemos que arrepentirnos de si hemos sido fariseos, o sea, porque ya tú estás, son estos, como dijo Jimmy, son convertidos, pero mantienen esa cosita que él le está diciendo, mira, tienes que sacar eso de tu corazón porque si no, te van a juzgar y no es para bien, es para mal. Y en la iglesia todavía queda mucho de eso, lo que comentó Miguel, de esa actitud de, de señalar con eso, de sentirnos nosotros como que estamos un poquito más arriba que el otro Claro, hermano. Y claro. muchos de esos cristianos en Roma pues vienen de las raíces judías, que por lo tanto a veces tienen bien dentro Claro. de su idiosincrasia el concepto de que yo tengo que hacer cosas y tengo que seguir la ley al pie de la letra, pero Claro. no quizás con esas cadenas todavía. Eran cristianos, pero se sentían superiores a los gentiles, que eran también cristianos, ¿no? A los gentiles que se habían convertido. No, tú eres gentil, sí, pero tú eres clase B, yo soy clase A, el premium, que va, VIP. Yo voy en el VIP, tú vayas en la clase B, por ahí atrás en el avión, cerca de los motores. Bueno, vamos a trabajar ahora el concepto de al judío primeramente y también al griego. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué el judío primero? Y antes de leer Romanos 2, del 9 al 10, vamos a Benjamín. ver. Ajá, sí, dígame. Sí, no, es que quería recordar que en Apocalipsis, cuando estudiamos las iglesias, siempre lo primero que se veía en la iglesia eran las obras. Y si vamos otra vez a cada uno de esos mensajes, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. Lo Y que es que has la hecho. obra es un reflejo de lo que somos nosotros, o sea, El es testimonio. exacto, es exactamente Sí, testimonio. sí. Por lo tanto, yo voy a ser juzgado por eso. No es que yo tengo que hacer obras para ser salvo, porque no se trata de eso,
pero si yo no mantengo el testimonio correcto, yo no voy a reflejar. Y Claro. entonces ahí es donde viene, ¿verdad? Esos mensajes a todas estas iglesias que, ¿verdad? Ocurre luego del libro de Romanos, ¿no? No sé si o estaban ocurriendo en paralelo, ¿no? El libro de Apocalipsis escribiéndose junto con los hechos del libro de Romanos. Bueno, ahora vamos a ver esto de que al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué Pablo habla esto? Vamos a ver primero porque son el pueblo histórico elegido por Dios. Vamos a ver dos versículos que nos ayudan a entender este concepto y está en Deuteronomio 14:2 y Amós 3:2. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. En ese momento, pues el Señor está hablando acerca del propio pueblo de Israel, ¿no? Amós 3:2. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré como por todas vuestras maldades. Sí. Ven que eh, son elegidos por Dios, el mismo Dios lo dice, o sea, yo los elegí, recuerden que esto viene pues desde la época de Abraham, ¿no? Ujú. Cuando él hace el pacto a través del cual va a bendecir no solamente a los judíos, sino a todas las naciones de la tierra. Son los guardianes de la revelación especial de Dios, las escrituras del Antiguo Testamento. Busquemos Romanos 3:2 y Romanos 9:4. Romanos 3:2 dice, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y Romanos 9:4 dice que son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento era lo que realmente para la época en que estaba incluso Pablo ya predicando. Recuerden que la Biblia como tal no existía, pero sí existía la ley. Ujú. Yo me imagino que Pablo estaba escribiendo, pero Y los él lo profetas. tenía en su mente, y la ley y los profetas, pero él en su mente no tenía quizás eh, la idea de que esto se iba a convertir en un libro en donde se iba a compilar todo esto como un mensaje completo, ¿no? Es que lo que él está viviendo es parte de la historia bíblica, ¿no? Pero los judíos sí eran, pues, los guardianes de lo que había pasado en el Antiguo Testamento, porque Ujú. los profetas habían sido enviados al pueblo de Israel para poder comunicarle la voluntad de Dios, y así era que Dios se comunicaba con su pueblo, ¿no? Dieron muchos tropiezos, sí, pero todo eso del Antiguo Testamento es la historia del pueblo de Israel. Bien interesante también, Benjamín, que nuestro Señor Jesucristo memorizaba las escrituras igual que los judíos, ¿no? Sí, Él era claro, judío. Entonces, Sí. nosotros imaginarnos también eso, ¿no? Cuando Él en los evangelios nombra tantas profecías y Él también dice, ¿no? No viene a abolir la ley. O sea, hay una conexión tan interesante de la época sí, de la creación, de todo, como todo va a Cristo, como va el juicio de Dios, todo está ligado, ¿no? Y claro. como el Señor también nos enseña que Él conocía todo y bueno, no nos imaginamos de tiempo, ¿no? Que ellos no se imaginarían todo lo que venía para nosotros, ¿no? El Nuevo Testamento y todo esto, los demás libros. Es lindo ver eso. Hay un versículo bíblico que dice, para que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento, ¿no? Del Hijo de Mm. Dios. Creo que ser como Jesús es la meta, ¿no? Y hoy en día con tanta tecnología, cuando menos cosas memorizamos. Es Y cuando menos creo, memorizamos. creo que en Apocalipsis, si no me equivoco, es que dice que Jesucristo era el espíritu de la profecía, Ok, ¿no? claro. Ujú, En Apocalipsis. Dice ujú. aquí el Mesías, bueno, se hablaba del judío primeramente y también al griego, porque el Mesías y Salvador Jesús viene al mundo como judío para los judíos. Busquemos Mateo 10, Ujú. del 5 al 6 y Mateo 15:24. Vamos a leer de Sí, 10, tengo. del 5 y 6. Mateo 10, 5 al 6.
Mateo 10, del 5 al 6. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sí, fíjense, ese antes es muy importante. Él no dijo, ese no entréis, no es tan rotundo como que no. Antes, o sea que primero vayan a visitar a los judíos porque Jesús vino para salvar al pueblo, para hablarle a su pueblo primero. Exacto. ¿Ok? Eso es muy importante. Vamos a ver Mateo 15:24. Mateo 15:24 dice, entonces Jesús le dijo a la mujer, fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Esa es la nueva traducción viviente. Sí. Cuando está hablando con la mujer, ¿era la samaritana? No, con la recuerdo. cananea. Con la cananea. Ah, ok, perfecto. Bien, busquemos ahora otra explicación. La salvación es de los judíos, ya que todo el que se salva estando conectado al pacto con Abraham por la fe. Amén, por eso. Entonces busquemos Juan 4:22 y Gálatas 3:7. Juan 4:22, ahí sí es con la mujer samaritana. A ver, ¿quién lo tenía? Yo lo tengo, yo lo Isa. tengo. A ver, Juan 4:22 dice así: ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Amén. Gálatas Bien. 3:7, ¿qué nos dice? Dios nos salva por la fe, no nos Nilda considera lo tiene. hijos de Abraham. Sí, Gálatas 3:7. Nilda. 3:7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Amén. Imagínate, nosotros que hemos aceptado al Señor Jesucristo también somos considerados hijos de Abraham. Ujú. Y en la promesa dijo que a través de él bendecirá a todas las naciones de la tierra. Y mira, a Ujú, ver, nos salpicaron hasta acá, hasta Puerto Rico, hasta Perú, ujú. hasta Panamá. Ujú. Se ha cumplido. O sea, nosotros somos una muestra de que esa verdad se ha cumplido. Amén. Lo- los judíos deben ser evangelizados primero cuando el evangelio penetra en una nueva región. Entonces, Hechos 46. Sí, Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon, era necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes, los judíos, pero ya que ustedes la han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, se la ofreceremos a los gentiles. era Wow. primero siempre en los lugares donde se evangeliza, primero, usted no quiere escuchar, bueno, no, vamos para acá, que aquí hay gente que del otro lado, mira, usted dónde, usted es de Puerto Rico, pues escuche, pues, porque ellos ya no quieren escuchar. Pero fíjense que es muy interesante, ¿no? Sí a ellos primero y después al resto de la humanidad. Los judíos entrarán primero en el juicio final y la bendición. Busquemos Romanos 2, del 9 al 10 y Lucas 12:48. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles. Pero habrá gloria y honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles. Que más que un Ah, privilegio, los judíos que tenían una responsabilidad mayor. oh, sí, es Sí, una definitivo. responsabilidad. Mm, Dios sí, espera más de ellos que del gentil. Lo triste es oh, sí, que ellos realmente no respondieron como Dios esperaba. claro, No. A es los una suyos vino y responsabilidad. los suyos no le conocieron. Ujú. Así es. Exacto. Lucas 12:48. Yo lo tengo. Dice, pero alguien que no lo sabe y hace algo malo, será castigado levemente. Alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio. Y alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. Y eso es lo que Jimmy, tú También. estabas diciendo. A Exacto. ellos se les Ujú. ha dado mucho, se les ha A confiado veces es mucho y más. más se les va a pedir. Es exactamente lo que Jimmy estaba comentando. O sea que mientras nosotros más estudiamos la Biblia, estamos más. El No, pero en el Señor, caso, no, pero en el caso particular de ellos, no, sí, yo en el entiendo, caso particular pero de ellos se les va a exigir el doble porque a ellos se les ha dado todos estos privilegios que quizás nosotros no tenemos como gentiles, ¿no?
pero No, ellos se les ha dado todos estos privilegios y por ende a no ellos teníamos. se les va a, a ampliar un poco, o sea, cuando los van a medir, los van a medir más justamente, o sea, de una manera más fuerte, porque Dios se reveló a ellos primero que a nadie. los hizo guardianes del Antiguo Pero después vamos Testamento. nosotros detrás Bueno, es que nadie escapa con del la juicio de misma Dios. vara. Sí, no, pero es que sabemos Sí. que nadie escapa del juicio de Dios, en eso estamos claros, pero por lo Por eso menciona también los gentiles. importante, vamos a buscar ahora Romanos 2:11. Pues Dios no muestra favoritismo. No hay Así mismo, acepción de Dios personas. no hace acepción de personas, sin favoritismo. Ujú. Ajá, y entonces, ¿cómo lo podemos entender? Porque esto nos vuelve y nos trae el temita ese que nos vamos a discutir ahora. Dios me acepta como soy. Que eso convierte en Dios en algo que no es. Pero Acuérdate que hay una verdad él está fundamental y hablando, es que la salvación es por el aceptar el sacrificio de Cristo. Amén. y, No es por las cosas, no es por las obras, es por la fe. Claro, De y es hecho, estaba individual. escuchando, exacto, escucha esta mañana el concepto de la fe tan interesante. O sea, volvemos otra vez atrás a Abraham. O sea, Abraham no fue justificado por guardar la ley, porque la ley todavía no faltaban más de 430 años que habrá que se estableciera, Exacto. escribiera la ley. claro, Y Abraham fue hallado justo por la fe, o sea, porque él tuvo fe en Dios y aceptó caminar junto a Dios y lo que Dios le decía, pues él Lo lo creyó. hizo. Exacto. Sí, y en ese aspecto, pues entramos en el concepto de qué es lo que yo soy y qué es lo que Dios quiere que yo sea. Yo claro, puedo ser de cualquier raza, de cualquier sitio del mundo, pero Dios me ha estado hablando desde que yo nací, desde que yo fui creado. Dios me ha estado hablando a través de la creación, a través del mismo espíritu que hay en mí que me puede mover a hacer lo bueno, pero yo entonces entrar en esa relación con Dios, pues él no me dice, no, pero tú eres de tal sitio, tú eres de tal raza, tú eres de tal etnia. Ujú. No, todavía no, él está abierto el perdón y el amor de Dios está abierto a todo. Seamos claro, de donde seamos y como seamos y hayamos hecho lo que hayamos hecho, Dios como quiera está, porque su propósito, su deseo es que otra vez que volvamos a Él, que nos acerquemos a Él. Amén. claro. Sí, porque si el ser humano tiene anda en camino de perversidad, el Señor lo lleva por el camino recto, porque al fin y al cabo lo quiere tener cerca, ¿no? Creo que eso es importante resaltarlo. Yo Que Fíjense, no es creo lo que mismo, que no ajá, es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. claro, Ujú, Mucha gente dice que creen en Dios, pero no no le viven creen, como si ujú. existiera realmente. claro. sí, Ruth, estos versículos, Benjamín, se usan mucho por las personas para justificar sus actos sí, y los sacan fuera del contexto. Y por eso es que tenemos que ser o sea, regresar a la palabra y no solamente leer un simple verso, sino ver ese contexto completo. Porque, ¿verdad? Hacer acepción de personas, sí, Dios no hace acepción de personas, pero Dios es bien claro en los versículos, ¿verdad? Que Pablo está citando sobre la culpabilidad del hombre y las cosas que pueden hacer, ¿verdad? Que le llevan a la perdición. Ujú. Entonces, no es Sí, simplemente que yo sea un oidor, yo tengo que ser un hacedor y eso es parte, ¿verdad? Creo que Miguel era lo que tú estabas, ¿verdad? Mencionando, ¿no? O sea, va más allá o sea, de yo hacer, o sea, de yo oírlo, es que yo tengo que hacerlo, o sea, entonces ahí es donde viene, ¿verdad? El en la versión concepto. viviente, pues lo simplifica porque dice, pues Dios no muestra favoritismo. O sea, que es más Ujú, claro el concepto, ¿verdad? sí. claro. Busquemos Deuteronomio 10:17. ¿Alguien lo tenía? Si no, que alguien lo busque ahí, pues. Deuteronomio 10:17, donde nos habla que Dios no acepta sobornos, o sea, no tiene favoritismo, porque me hizo pensar esto del concepto de que Dios no acepta sobornos, me hizo pensar cuando la gente, sobre todo la gente que tenía mucho dinero en la época medieval y a principios del Renacimiento, que la gente lo que hacía es que le pagaba a la iglesia para tener el perdón, La indulgencia. las indulgencias, sí, eso mismo, las indulgencias. Entonces pagaban para pedir perdón y con eso ya estaban las cuentas saldas con Dios, pero lo resolvías con los hombres en la tierra.
¿Qué dice Deuteronomio 10:17? ¿Alguien lo logró conseguir? Sí, yo lo tengo aquí en la versión viviente. Por Dice, favor. pues el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios, poderoso e imponente, que no muestra parcialidad y no acepta sobornos. Que no lo puedes chantajear con nada que ¿cómo tú chantajeas a Dios? No lo puedes chantajear, no, que yo tengo un as bajo la manga, que yo sé algo de ti. No, tú no puedes hacer eso con Dios. Y para nosotros como cristianos es algo impensable por el hecho de que lo vemos como un Padre poderoso, poderoso y sobre todo porque nosotros le tenemos temor, que es un respeto superlativo, porque no es miedo, es temor que te lleva a ese respeto Ujú. que no se te ocurriría nunca. Vamos a leer ahora Romanos 2, de 12 al 15, en la versión Palabra de Dios para Todos, y le vamos a pedir a Jimmy si nos lo puedes leer. Está larguito, pero tenemos que tener esta versión porque en la Reina Valera puede crear cierta confusión por el juego de palabras, pero aquí pues ya el juego de palabras desaparece y entonces está mucho más claro el concepto. Los que conocen la ley y los que no saben nada de ella son iguales cuando cometen pecados. Los que no conocen la ley y cometen pecados se condenarán. De la misma manera, los que conocen la ley y cometen pecados serán juzgados por la ley. Pausa. Dios dará. Vamos a hacer una pausa ahí. Ok. Facilito. Conozca o no conozca la ley, usted peca, va a ser juzgado. ¿Ok? Conozca o no conozca la ley, usted va a ser juzgado. Seguimos. Dios Dios, dará su aprobación a los que obedecen su ley, no a los que solo la escuchan. Los que no son judíos no conocen la ley, pero cuando ellos por instinto hacen lo que ordena la ley, aun sin conocerla, entonces ellos son su propia ley. Demuestran que en su mente está escrito lo que está bien y lo que está mal, así como dice la ley, y su conciencia les sirve de testigo. Sus razonamientos los condenan o los defienden porque cuando hacen lo malo tienen remordimientos y cuando hacen el bien saben que hacen el bien y no se sienten culpables. y ahí traemos el caso de, por ejemplo, una persona que vive en el Amazonas y no conoce de Dios, pero si su razonamiento lo condena y de repente tiene remordimientos cada vez que hace una cosa incorrecta, pues está cumpliendo con los preceptos del Señor porque quiere quedar en paz. Y cuando hace el bien sabe que lo que está haciendo es correcto, porque no le está haciendo daño a terceros. ¿Ah? Porque lo que es bueno para Dios es bueno para todo el mundo, no solo para mí, ¿no? Porque si lo que yo hago nada más me beneficia a mí y me da placer solamente a mí, entonces es un acto egoísta que el Señor no va a aprobar. Cuando es de bendición para otro, entonces el Señor sí lo aprueba. Entonces, aquí está hablando de casos como el que presentaba de gente que quizás no conoce al Señor, pero empiezan a llevar a cabo actos que demuestran esa presencia porque están tratando de manera voluntaria de alejarse del mal y buscar lo bueno. Recordemos siempre que esta carta está escrita para los cristianos. ¿Qué implicaciones tiene entonces que sea escrita para los cristianos estas palabras? Bueno, lo que pasa es que el que es gentil no conoce la ley de Moisés, o sea, no conoce el Torá. Al conocer a Jesucristo, mismo Jesucristo se les revela en su mente. La Claro. Biblia dice que escribirá en su mente la ley. Y yo creo Ujú. que también es por el hecho de que ellos estaban en esa iglesia ya en Roma, combinados con los gentiles que Ujú. no tenían como práctica seguir la ley. Entonces, pero ellas no siguen la ley, pero siguen lo que Dios y lo que Jesucristo enseñó, que es igual de válido, porque al final Eh, el Señor vino a reafirmar todo eso que decía la ley. Básicamente lo que está Pablo tratando de hacer es ir a eliminar ese conflicto que había entre los judíos y los gentiles por la ley. Porque ellos que eran tan celosos de la ley que entonces no entendían por qué quizá el gentil no se circuncidaba, por ejemplo. Claro, claro. Que más adelante, creo, no sé si es aquí, pero de eso también hablaban de que Iba a si la hablar. circuncisión era necesaria o no, y todas estas cosas. El juicio de Dios. Vamos a ver Romanos 2:16. ¿Qué nos dice? Todo esto sucederá el día en que Dios juzgue todos los secretos de la gente, conforme dice la buena noticia de salvación que les anunció, que Dios va a juzgar a la gente por medio de Jesucristo.
Sí, yo pensaba que, Amén. bueno, cuando hablan del juicio de Dios, es Dios que nos va a juzgar, pero es que no, es que Dios va a juzgar a través de su Hijo Jesucristo. Yes. A través de su Hijo Jesucristo es que va a hacer, y todos nos vamos a tener que parar. Bueno, no sabemos que nuestro juicio no es condenatorio, no es como en los juegos que hay en la televisión, que a veces te abren el piso, te equivocaste, te abren el piso y te hunde. ¿Puedo compartir Por favor. la nueva versión? Sí, Dice, claro. y el mensaje que proclamó es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Ah, la vida secreta de cada uno. Oh, Pues Dios Los lo sabe secretos de todo. los hombres. mira tú, Yo mira tú. pienso eso, mira, a veces vemos que nuestra iglesia está full de gente, ¿no? Y solo Dios sabe, porque es cierto, bueno, el mensaje podemos decir es para los cristianos, ¿no? Se supone que en la iglesia buen porcentaje somos cristianos, pero solo el Señor, solo Dios sabe la vida secreta de cada uno de nosotros, ¿no? Claro. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra decisión también por Cristo. Y wow, siempre a veces decían por ahí, cuando yo estaba pequeño, te van a pasar la película, Benjamín, la película va a pasar delante de todo el mundo. Pienso yo que, pero no sé por qué, y ustedes me dirán si estoy equivocado o no, que la película se la van a pasar es a la gente que no tiene a Cristo en el corazón, a nosotros nos van a jugar, pero las cosas que nosotros, porque hay un versículo bíblico que habla que va a ser pasado por fuego, ¿no? Y las obras que no resistan ese fuego van a ser desechadas y se van a quedar solo con las obras que realmente son las correctas, las agradables a Dios, y en base a eso recibirás tus galardones. Pero sí, todos vamos a ver una película. Unos vamos a ver una película bonita y otros van a ver otra película de terror. Pero Claro. como tú dices, como estudiamos en el Apocalipsis, o sea, en el juicio que nosotros vamos a estar ante el Señor cuando el Señor venga a buscar su pueblo, ¿verdad? Pues nosotros vamos a ver posiblemente, como tú dices, esa película de las obras Las que ya cosas hemos buenas. hecho. Sí. Exacto. Y Editada. pues sí, porque fíjate, cuando habla ahí de que van a ser juzgados y van a ser probados como por fuego, pues nosotros podemos ser muy buenos ante los ojos de los hombres, pero si Sí, lo que hicimos, un ejemplo, si lo que estamos haciendo es precisamente para eso, para llenar el ojo del hombre y no lo estamos haciendo por el exactamente. amor hacia la persona que está recibiendo ese acto, pues esa es una obra que pues la va a coger el fuego y la va a deshacer porque era como de paja, un gran Claro. castillo pero de paja. Y Exacto. lo que hayamos hecho realmente pensando en agradar al Señor y haciéndolo para cumplir su voluntad, pues esa obra pues será juzgada. Y ahí pues entonces está hablando de los galardones, de verdad, de los Claro. que vamos a Ajá. Porque recibir en ese Dios momento. Ahí yo, conoce la intención de lo que hagamos, ¿no? Entonces, ahí, Y también lo que dejemos de hacer, que es Oh, sí. ahí lo que, nuestra primera comisión, ¿no? Ir y predicar y no lo hacemos. Entonces ahí el Claro. Señor va a decir, mira, estuviste con esta persona, ¿por qué no le hablaste? ¿Qué oportunidad Ujú. perdiste? O sea, yo preferiste a tu cada miedo, rato le pido perdón ¿no? al Señor, porque yo digo, Señor, yo en eso desde ahora le pido perdón. Pero eso se refiere también lo que está hablando Miguel y comentó Jimmy, es cuando el Señor le dice, apartaos de mí, que yo nunca los Ujú. conocí, porque lo que estaban eran por Por el el show. hombre. Por eso estaba pensando que esa es otra cara de juzgar. A veces podemos juzgar a las personas como tan buenos y tan santos, lo que dijo Miguel, y lo que son es solamente porque en su interior no son así, en su Hay interior otra agenda. Claro. exacto, y dan la cara, y entonces ahí también juzgamos, y juzgamos erróneamente porque lo vemos que aparenta una Por cosa, y apariencia. eso nos ha pasado con montones de gente cuando de momento uno dice, a rayo, pero ¿y qué pasó ahí? ¿Qué pasó algún suceso? Y es que la persona era, como dicen en Puerto Rico, capota y pintura, nada Cuando más. vayamos al cielo, vamos a ver gente que no imaginamos que estuvieran y otros no lo vamos a ver. Y tenemos que Claro. asegurarnos que la película sea de largometraje, Amén. Ah, sí. o sea, cortita. Mucha, no corte. Exacto. No, va a ser Bueno, HDMI. Amén. sí, sí.
Gracias a Dios que Dios es un sí. Dios de misericordia. Y no una película, y ahí Amén. no van a aceptar películas con efectos especiales. Todo tiene que ser real, todo muy real, todo. Ok, hagamos un resumen rápido de este tema que hemos hablado. El justo juicio de Dios es un procedimiento por el que Dios determina la culpabilidad o la inocencia de una persona y también designa quién es el pecador a la luz de la verdad. Esto es una definición, pues, de diccionario bíblico. Dios advierte del juicio para que el hombre se arrepienta, lo vimos en el versículo 4 del capítulo 2. Él pagará a cada uno según sus obras, según lo explicamos en el versículo 6. Los que conocen la ley y los que no saben nada de ella son iguales cuando cometen pecados. Lo vimos en el versículo 9. Y Él aprobará a los que obedecen su ley según el versículo 13. Y según el versículo 16, Dios nos juzgará por medio de Jesucristo. Y antes de terminar, vamos a leer Mateo 7, del 21 al 23. Dice aquí, no todo, y esta es la Reina Valera, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nadie escapa al juicio de Dios. ¿Usted quiere pasar por la puerta para que le vaya bien? Hagamos la voluntad de Dios.